Aquí lo tenemos a Ricardo Alfonsini, lo presentamos, ya vamos a meter imagen. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenas tardes, ¿cómo anda? Bien, bien, muy bien, buenas tardes. Y aire AQM. Aire AQM. Muy bien, muy bien. Es lo principal, ya campaña, la tenía, ya lo íbamos a agarrar diciéndolo. Sí, ya queríamos que lo dijera. Y un poco más de presencia mía también en algunos medios. Aire Alfonsín. Aire Alfonsín, Aire Ricardo. Aire Ricardo. Así como usted se compromete con nosotros, ¿cómo no nos vamos a comprometer con usted? Claro que sí. Hace algunos casi 2 años, por lo menos, que ¿Que no lo voy. llaman? Sí, pero no importa, no tienen rating. No va Por eso Alfonsín, me gusta no tiene venir rating. acá. Está bien. Está bien, Aquí acá va lo todo. recibimos como corresponde. Ojalá podamos tener aire. Nosotros somos el canal de la provincia de Buenos Aires, Los felicito. que sí. salimos en algunos distritos, pero en otros no. En otros no, ya Son lo sé. 135, de los cuales estaremos saliendo en 30, en 40, en 50, del interior de la provincia, pero no salimos en todo. A pesar de que por ley deben salir. A pesar de que por ley Tienen debe- todo el derecho de salir. Sí. Están Deberíamos. obligados a incluirlos en la grilla. Sí. Si no, se lo hace. Sí, señor. Ujú, Es están una incumpliendo una barbaridad. ley hace Correcto. Es meses. una barbaridad. Correcto. Una Bueno. barbaridad. Natalia, ¿no? Natalia es mi nombre. Sí. Natalia, muy Sí, bien. enseguida se lo ¿De pregunto. La Plata, Natalia? Sí, del interior, pero sí ya establecido ¿pero aquí en la del ciudad de La interior de la Plata. provincia? El interior de la provincia de Carué, en donde QM Noticias sí se ve. Esta sección electoral, estuve el otro día por ahí. Muy linda, no le puedo decir lo mismo al pelado. No, ya lo sé, Ricardo. Bueno, Ricardo, hablemos un poco de usted. Sí. Acaba de estar reunido en las asambleas con respecto a la última inundación que dejó. ¿Cuál es el título a dejar? Bueno, que se ocupen de resolver el problema de fondo y que se ocupen de resolver las consecuencias que generó el no haber resuelto el problema de fondo. Realmente no hay respuestas hasta ahora en serio. Y las pocas que hay me parece que son clientelares. Hay que llevarse bien con el puntero, según lo que me dicen algunos miembros de las asambleas. ¿Cómo se resolverían esto? Bueno, haciendo las obras hidráulicas que hay que hacer, hay que comprometer al municipio, a la provincia y al país. Porque el país, la nación se queda con plata de la provincia. En segundo lugar, hay que hacer algunas obras parciales para evitar futuras inundaciones, aunque menores, haciendo algunas obras parciales como limpieza de los aliviadores o desagües, se podían evitar inundaciones. Por otra parte, resolver los problemas económicos, los subsidios que necesitan los que se han visto afectados y asistencia para tratar el estrés postraumático, ¿no? Bueno, realmente es conmovedor. Miren, yo digo siempre que la corrupción no es la única forma de inmoralidad. La corrupción es una inmoralidad, además ilegal. Pero hay otras formas de inmoralidad que no son ilegales. Asignar recursos a cuestiones que no son prioritarias es una inmoralidad. Gastar la plata que se gasta en propaganda en la provincia de Buenos Aires, en el país y en La Plata, cuando hay cosas muy importantes que todavía no son atendidas, es una inmoralidad también. ¿Qué sintió? Porque usted estuvo cara a cara en el día de hoy. Sí. ¿No? La Con indignación, ellos, claro. Indignación. Mire, vergüenza le da a uno, porque sinceramente, porque tengo miedo que crean que uno viene porque está en campaña. Yo estuve el día de la inundación haciendo de pasamano, trajimos camiones con mercadería, colchones, bueno, con un montón de cosas, y estuve y sin chaquetas que nos identificaran para nada, Y además les pedí a todos los muchachos de la juventud, junto con Miguel Base, con Diego Robela, con Juanjo Cardoso, no es que yo organicé acá en La Plata la cosa, les vine a dar una mano. Y bueno, y uno siente, no sabe qué decirle, les dijo, yo puedo trabajar en los ámbitos en los que puedo hacerlo, a ver, en el Congreso de la Nación, los muchachos, Diego, en la legislatura, si entra, que va a entrar, Juanjo Cardoso y Crespo, en el Consejo Deliberante. A mí me gustaría trabajar en las ONG, pero no tengo tiempo a hacer todo. Me gustaría estar en el juicio sabiendo si efectivamente los muertos denunciados son los que ocurrieron o hubo más. Pero también me gustaría estar en las ONG que combaten el juego o que quieren desincentivar el juego. Cuidado, porque es muy grave lo que está pasando con el juego. La proliferación del juego es bochornosa. ¿Dentro de la provincia de Buenos Aires, lo dice? En todo el país. Mire, hace poco estuve en el norte y visitaba una ciudad de 80 a 90 mil habitantes. Estábamos haciendo campaña para los candidatos locales y recorríamos en una caravana, pasamos por el centro Casino, llegamos a un lugar muy humilde y allí había un edificio con una arquitectura que no tenía nada que ver con la arquitectura predominante de ese lugar. Digo, ¿qué es esto? Un casino, en un lugar pobre, humilde, 2 casinos en el pueblo. Bueno, es terrible lo que pasa, con bingos, tragamonedas. Entonces, yo no creo que la gente sea egoísta, a veces no saben.
Y cuando no saben, no se puede ser solidario. Informémonos de lo que está pasando. Alfonsín, vuelvo al tema inundación. Digo, ¿qué le pidieron los indignados? Por lo menos indignados, digo, yo también fui partícipe, no participé, también soy uno de los indignados porque fui inundado. Pero digo, aquellos que nos representan en la asamblea, ¿qué fue exclusivamente? ¿Cuáles fueron los puntos que le pidieron? O por lo menos que le dijeron, mire, Ricardo, tal cosa nos pasa a nosotros. Sí, bueno, lo que le decía, además a Diego, a Cosino, Diego Robela, Gastón Crespo y Juanjo Cardoso. No nos pedían esos subsidios que se resuelvan. ¿Subsidios que se resuelvan? Para los que estuvieron afectados. No claro, la promesa del Estado, digamos, de otorgarle subsidios, que le de hecho la repitieron. Le están dando algunos. Ajá, del Estado provincial. Estado provincial. Los tres niveles. Los tres niveles. Tres niveles. Les han dado algunos, muy insuficientes, pero además clientelares, digamos. Ajá. Sos amigos, se lo dan, no sos amigos. Según dicen, son gente que no... yo por lo menos no me enteré de que pertenecieran a ningún partido político. Están realmente preocupados y trabajando, en serio, palabra de honor, molestos con los que van a hacer política con este tema. Después pidieron presupuesto a nivel nacional, provincial y municipal para las obras de fondo, presupuesto para las obras para paliar un poco inundaciones menores, o para que no haya inundaciones menores cuando llueva menos, que nos preocupemos por lo que pasa en la justicia con los muertos. Para saber efectivamente, ya no se habla más de eso. No se habla más. Ni un chico murió, ojalá que no. Sí, pero ni uno. 67 muertos, ni uno chico. O algo, o se estuvo ocultando. Eso sería otra inmoralidad. Que sería causal para hacer una denuncia penal si se está ocultando esto. Y hay que saberlo, si se ocultó o no. ¿Y usted cree que se oculta desde el gobierno provincial, que es quien de alguna manera está a la cabeza de todo esto? No. Corresponde a nivel municipal, pero digo, a nivel provincial con respecto a la infraestructura en cuanto a lo que sucedió el 2 de abril. Sí, pero no sé, sinceramente no puedo decirlo. Espero que el juez Arias pueda avanzar en la investigación, no me atrevo a decir. Tal vez efectivamente, bueno, son estos los muertos. Lo que me dicen allí, a ver, cosas que me dicen allí son cosas que a uno lo hacen sospechar. Necesitamos saber. Vamos a ver. Bien. Alfonsín, usted dice que nadie lo está invitando, ¿no? A los canales, pero bueno. Algunos. Justamente algunos los que no tienen rating, no me interesa eso. Claro, bien. Algunos. Los que no tienen rating. Bueno, pero está la posibilidad el 2 de octubre de realizar un debate y usted ha sido convocado entre los principales candidatos, ¿verdad? Sí. Y también Margarita Stolbizer va a estar presente. Sí, no creo que yo, porque claro, yo estoy en segundo lugar, porque como buen caballero que soy, se dio el primer lugar a una mujer. A Margarita, bien, claro. bien. Y entonces, pero que hagan un debate. Ya dijeron que no. Sí. Ya el primer candidato del Frente Renovador dijo que en las PASO no, que después sí. Bueno, a ver, que lo hagan ahora. Para que se puedan discutir muchas cosas. Sí. Ahora, que no se pueden discutir, sobre las que nosotros estamos tratando de que se discuta. Y no lo... Por ejemplo, le voy a decir esto del juego. No logro que se discuta esto. Por supuesto, las jubilaciones sí. Por supuesto. La ley de ART, la nueva ley de accidente de trabajo, es una ley que perjudica muchísimo a los trabajadores, la que se sancionó en el 2012. ¿Qué van a hacer los partidos de la oposición? Nosotros presentamos un proyecto para modificar artículos que perjudican muchísimo a los trabajadores. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, la ley de blanqueo. Peligrosísima la ley de blanqueo. La ley no permite blanquear plata proveniente de la droga o de la corrupción, pero las condiciones que establece para que esa plata no se pueda blanquear son tan débiles que puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿qué dicen los otros partidos de la oposición? Qué casualidad que sobre estas cosas no se discuten, y son cosas sobre las que algún partido de la oposición creo que algún partido de la oposición no coincidiría en modificar estas cosas. Son cosas importantes porque la ley de accidente de trabajo alcanza a millones de argentinos, ¿no? Millones de argentinos. Bueno, la ley de blanqueo tiene que ver con la seguridad, ¿no? Sí. No vayamos a convertirnos en un paraíso fiscal para el narcotráfico o la corrupción. Otro de los temas que usted mencionó es el sindicalismo, la situación del sindicalismo. También, ahora empiezan a debatirlo. Hace rato que vengo diciendo que es necesario discutir un modelo de organización sindical. Chicos, miren, en la década del 80 nosotros intentamos democratizar todas las instituciones, no solamente la del Estado, sino la de la sociedad civil, entre otras los sindicatos. Creíamos que los sindicatos exhibían una serie de déficits que había que corregir. No pudimos hacerlo, porque teníamos minoría en las cámaras. Muy bien, pasaron 30 años, no volvimos a discutir nada más. Todas estas cosas se arreglaron por el transcurso del tiempo. Yo creo que no, que es posible discutir esto. Y algunos dicen, bueno, hagamos maquillaje para que todo siga igual.
Hagamos gatopardismo. Por ejemplo, limitemos las reelecciones para que todo siga igual. Y yo creo que hay cosas mucho más profundas que discutir. No solo la reelección, que sean más democráticos, que sean más plurales, que sean más transparentes, que dependan únicamente de los trabajadores y no de un partido político. Porque cuando dependen de un partido político, estén en el llano o en el gobierno, terminan perdiendo los trabajadores. Tampoco veo que de estas cosas se puede discutir. Ahora ha empezado a discutirse estas cosas. Las candidaturas testimoniales. Que prohibir las candidaturas testimoniales es una burla legal, una burla legal. ¿Qué van a decir los del Frente Renovador? Porque muchos de ellos fueron candidatos testimoniales. ¿Y qué van a decir los del PRO? Y todos los partidos tienen que expresarse, y el oficialismo, todos. Bueno, hay que ver si el Frente Renovador finalmente presenta su candidato en ese día, ¿no? El día del debate. Hay que ver si el Frente Renovador presenta y confirma, mejor dicho. Bueno, sería bueno que hubiera esa discusión. Bueno, chicos, ¿qué estoy? Hablando mucho. Estamos con Tengo un problema de técnico. Voz. Tengo una fonía, chicos, terrible, mira. Bueno, pero eso tiene que ver con. Eso problema. seguramente tiene que ver con la carrera que construye, Ricardo, porque usted no es un tipo. Dígame, hace un ratito hablábamos, Chascomús, ahora vamos a volver porque seguramente un ratito más se va a quedar, no se me va a ir ya, digo, ¿no? No, yo cantado, muchachos. En un ratito seguramente se me va a quedar. Lo que sí no le ofrecimos a Ricardo ni siquiera un mate a esta hora de la tarde que vendría. No le puedo aceptar porque les voy a contagiar esta especie de gripe A que tengo. Es nada más que una gripe A. El radicalismo, ¿qué nos va a contagiar? No, estoy medio... Sí. Miren, ¿saben qué me hace mucho mal? Vengo viajando, cuando me bajo, con estos días de mucho frío, me pongo la campera afuera del auto, tardo en engancharla, y bueno, eso me hace bolsa. Mire, viajamos hace un ratito por la provincia de Buenos Aires y charlábamos sobre la provincia de Buenos Aires. Me voy más lejos, me voy a Corrientes. Ay, sí. Bueno, fue extraordinario lo de Corrientes. Mire, yo en Corrientes estuve hace un año, he recorrido, acompañando a los candidatos. No me gusta ir los días en los que se cuentan los votos. Ajá. ¿No le gusta aparecer ahí como diciendo los votos son míos o miren, haciéndome cargo? No, míos no, pero de todas maneras, en el 2009 estuve 10 días. Ajá. 10 días, instalado allí haciendo campaña. El día de la elección no fui. Hoy no podía ir porque estaba enfermo, además tampoco el domingo, pero fue extraordinario lo de Corrientes, porque le decía, yo estuve hace un año y vi cómo pude escuchar, enterarme y ver cómo el oficialismo desplegaba recursos, muchísima plata, acompañando a los que serían después candidatos del oficialismo para la elección, para que lleven obras, para que le anuncien obras en determinados pueblos o para que anuncien obras que se harán en el caso de que ellos ganaran. Eso pesa mucho en una elección. Y además soy testigo de los palos en la rueda que le pusieron a Colombia desde el gobierno nacional, y a pesar de todo siguieron acompañando a su gobernador, lo que revela que el gobernador ha gobernado bien y que el correntino es un hombre con una fuerte convicción republicana que no se deja tentar por ese tipo. Le dijeron, sí, vengan, pero después en el cuarto oscuro no lo ve nadie. Así que voten a quien quieran, claro. Deme lo que tiene preparado para después. Deme todo. Bueno, y hábleme de usted, Alfonsín. ¿Cómo está usted? Porque, bueno, a ver, digo, usted en relación a las PASO. Sí, bueno, yo creo que en esta elección, en primer lugar, no se después la próxima de octubre, Está bien, pero hablemos primero. En esta primera etapa creo yo que no se debatió, que fue bastante superficial el debate. ¿Por qué razón? Porque una proporción importante del electorado, la preocupación de una proporción importante del electorado era ganarle al oficialismo. No analicemos ahora por qué tantos querían eso, ganarle al oficialismo. Y estaban dispuestos a votar a aquel que más garantías creían que daba de que se le podía ganar, aunque no fuera el que mejor expresara sus ideas. En una circunstancia de esta naturaleza, discutir ideas es bastante más difícil, pasan a segundo plano. Ya ganó, ya perdió el oficialismo, ya perdió, fue desplazado al primer lugar. Esto es irreversible. Y van a perder también en el 2015, en el país. Octubre. Ya perdió. Ahora, muy bien, entonces la gente puede empezar a votar en función de otras consideraciones. Y creo que a medida que empecemos a hacer conocer nuestras propuestas en sentido republicano, lucha contra la corrupción, posición frente a los jubilados, posición frente a la educación para que haya doble escolaridad, la posición frente al juego y los accidentes de trabajo, van a votarnos a nosotros. Y si nosotros mejoramos un poco en la provincia de Buenos Aires, no solo sería desplazado el oficialismo del primer lugar en Buenos Aires, en el país sería desplazado en primer lugar. Estamos a solo 4 puntos del oficialismo a nivel nacional. Ellos sacaron en el país 5.900.000 votos.
nosotros 5.500.000 votos. Si mejoramos un poco en la provincia y un poquito en las otras provincias, vamos a ser primeros a nivel nacional y apareceremos como una fuerza capaz de competir por la presidencia. Bueno, es interesante lo que dice Ricardo Alfonsín. Ahora, ya empezó a hacer campaña, ¿no? ¿Campaña? Sí. Yo Usted no ha dejado nunca. No, miren, quieren que le diga, terminó la elección el 11, Sí. estuvimos lunes, martes, miércoles pensando, yo Sí. seguí inmediatamente, jueves, viernes, sábado, domingo, seguí recorriendo. Pensando seguir que iba a Y hacer. sigo recorriendo, pero además recorro siempre. ¿Y qué nota cuando recorre? Cuando recorre, ahora hablando de la provincia de Chascomún, Sí, lógico. ¿qué La nota en ciudad la más provincia de linda. Buenos Aires? ¿Qué noto? Bueno, Sí. hay disconformidad. Generalmente cuando hay disconformidad con el gobierno nacional, hay disconformidad con el gobierno provincial, van juntas las dos Y cosas. hablemos del gobierno provincial. Bueno, al gobierno provincial se le reclaman, creo yo, algunas de las cuestiones que se reclaman tienen que ver con la educación. Es mala la educación en la provincia. Ahí yo presenté un proyecto con Miguel Base para obligar al gobierno nacional a poner 4.000 millones de pesos más en educación para garantizar la doble escolaridad. Según la ley de educación, para el año 2010 el 35% de los alumnos en la provincia, el 30% de los alumnos tenían que tener doble escolaridad, solo el 5% tiene doble escolaridad. Eso es muy grave, tiene consecuencias adelante muy graves en términos de justicia social. Y bueno, presentamos esa ley, espero que la podamos aprobar el año que viene. Los problemas de seguridad son los problemas centrales, los que más le preocupan a la gente. Y yo digo que hemos tenido 10 años de crecimiento y cuando la economía crece mucho, la plata que recauda el Estado crece más todavía. La tasa de recaudación crece más que la tasa de crecimiento de la economía. Hemos tenido mucha plata para mejorar la policía, para mejorar la justicia y el sistema carcelario. Sin embargo, ninguna de estas tres instituciones ¿Se mejoró? Sí. se mejoró. No solo no mejoró, está igual o peor. Ya que No, menciona el tema, Alfonsín, hace pocos días se concretó la división de ministerios por parte del gobernador Daniel Scioli, que en la misma gestión hizo la fusión y luego la división de ministerios, poniendo a Granados al frente de seguridad. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve el futuro que se perfila para la gestión en seguridad? Mire, ojalá me equivoque, pero yo tengo miedo de que después de los cambios que se puedan producir, empecemos a temer no solo a los malos, sino también a los buenos. Tengo mucho temor de que empiece a ser un problema mayor todavía la policía. Lo decía hace 2 años ya, que el oficialismo había tenido éxito en instalar la idea de que eran el progresismo en gestión. Y que eso no era cierto y que nosotros debíamos encargarnos de demostrar a la sociedad que no era cierto. Porque si no lográbamos demostrar que eso no era cierto, la salida podía ser por derecha. Los platos rotos no los iba a pagar solo el Frente para la Victoria, los iba a pagar la idea progresista. Y la salida puede ser por la derecha. Y mire, algo de eso está ocurriendo. Porque decía el otro día que es impresionante, casi patético, ¿Pero por cómo qué? la mayoría de los candidatos parecen preocuparse para ver quién está más a la derecha. ¿Quién está más a la derecha? Más a la ¿Pero y derecha. por qué ocurre esto? ¿Por Y falta bueno, de porque ideas? así como, por ejemplo, cuando las empresas del Estado funcionaban mal y los servicios públicos eran muy deficitarios, se generó un hartazgo y la gente llegó a pensar, ¿no serán mejores en el sector privado? Bueno, después nos dimos cuenta de que no era así, ¿no? Claro. Bueno, ahora empiezan a decir, pero esto es el progresismo. Corrupción es Claro, progresismo. pero No respetar valores fundamentales de la democracia y de la república, la tolerancia, el respeto hacia quien piensa diferente, las autonomías provinciales. Hacer lo que han hecho con la intervención del Estado es progresismo, porque se puede intervenir de manera virtuosa o de manera defectuosa. La verdad es que han hecho desastres con la intervención de la economía. No te digo en todos los casos, pero en casos muy importantes. Respecto de cuestiones muy importantes para la economía del país, interviniendo han hecho desastre. Con la energía, ¿Y el desastre. tema YPF? Y bueno, es un desastre, con la energía en general es un desastre. Y le echan la culpa a Repsol. ¿Y quién tenía que controlar a Repsol? ¿Quién lo tenía que controlar? Natalia. Yo lo tenía que controlar. Nosotros denunciábamos lo que estaban haciendo en el Estado, que tenía un director en Repsol. Le dejaron llevarse la plata. No dijeron absolutamente nada cuando ya tenían la soga, el agua hasta la nariz, y entonces dijeron, ¡ay, Repsol lo que nos ha hecho! Pero Dios, con los ferrocarriles. Recibieron un sistema ferroviario muy malo, que pasaron 10 años. Y con mucha plata, ¿qué hicieron? ahora, Tan eficientes. con eso usted está queriendo decir, digo, los candidatos se vuelcan a la derecha porque interpretan que la demanda de la gente cesa.
Yo creo que sí, que ahí están empezando a advertir que puede haber un cansancio, una fatiga respecto de lo que es el discurso progresista. Nosotros nos vamos a encargar de decirles, miren, esto no es progresismo. Para hacer progresismo le faltan valores sustanciales. Pero además, el Estado puede intervenir bien o mal. No se trata de reivindicar el derecho del Estado a intervenir para decirse progresista. Debe intervenir de manera virtuosa, de manera inteligente, de manera transparente, sin prepotencia, en el marco del Estado de Derecho y defendiendo siempre el interés general, no el capitalismo de amigos. Entonces, nosotros nos vamos a encargar. Se van a llevar una sorpresa aquellos que creen, y muchos se ilusionan, no solo los partidos políticos se ilusionan, muchos se ilusionan con que de nuevo empiecen a ser mayoría las ideas noventistas. Ahora, Alfonsín, ¿qué cree usted que hay tanto traspaso de algunos que ya no se sienten parte del modelo y van pasando para el lado del masismo? Sí. Bueno, ¿por qué? Bueno, yo creo que, a ver, en primer lugar, digamos, se van a reunir. Todos son justicialistas. ¿A dónde está afiliado Massa? Sí, claro. ¿A dónde está afiliado Giustosi? ¿A dónde está afiliado Insaurralde? ¿A dónde está afiliada Cristina y Daniel Scioli? Se van a reunir. A mí no me parece mal eso, al contrario, me parece bien que se reordenen y que no trasladen las internas al conjunto de la sociedad. Me parece bien. Algunos me dirán entonces, ¿pero vos me querés decir que el Frente Renovador es lo mismo? No, porque el justicialismo contiene en su seno corrientes de pensamiento distintas. No es que sean líneas internas, no son propiamente líneas internas, son las corrientes de pensamiento como trajes que están guardados en el placar, a la espera del cambio de estación. Cuando llega el verano, todos se ponen traje de verano. Cuando llega el invierno, todos se ponen traje de invierno. Y no me extrañaría que para el 2015 se pongan el traje neoliberal, enrolando todo el justicialismo en torno al Frente Renovador. Eso es lo que creo que va a pasar. Y vamos a competir desde posiciones más socialdemócratas, progresistas, centroizquierda, como ustedes la quieran llamar, pero republicanas y democráticas, que afirman el diálogo además como recurso fundamental para resolver los problemas. Porque la política es cooperación, no solo confrontación, cooperación también, no solo coerción. Bueno, desde esas posiciones más progresistas vamos a discutir el Frente Progresista. Pero, y Ricardo, ¿y usted tiene determinado acercamiento con el masismo o...? Yo soy amigo de muchos, incluso de Sergio, porque fui diputado con él y lo respeto, pero a ver, ¿por qué? Yo creo, lo digo con el mayor de los respetos, a ver, sí, poniéndome en analista, si usted quiere, ¿por qué se fueron? Yo creo que se fueron por dos razones, no por razones ideológicas, por dos razones. Porque todas las cosas que ahora le critican ocurrían desde hace 10 años ya, y nunca las habían criticado. Por dos razones. En primer lugar, porque veían que el Frente para la Victoria como vehículo electoral para el justicialismo ya no era el más apropiado, no era el más seguro. Entonces algunos empezaron a decir, miren muchachos, si vamos con el Frente para la Victoria puede irnos mal, porque no empezamos a crear una alternativa dentro del propio justicialismo por si le va mal al Frente para la Victoria. Y la otra razón es la siguiente. Hay dentro del Frente para la Victoria un conjunto de dirigentes que influyen mucho sobre la presidenta, que podía bloquear las posibilidades de proyección política de quienes se han ido a favor de otras corrientes internas del Frente para la Victoria, en concreto de la Cámpora, por ejemplo. Creo que esas dos cosas jugaron para que muchos tomaran la decisión de irse. Esa es la verdad, no hay diferencias ideológicas. Es todo lo mismo. Nada más que... Son buenos cuando sí, viene verano, pone traje de verano. Ajá. Cambian de color según la ocasión. Ajá. ¿Y cómo está Stolbizer todo esto? No, muy bien, con Margarita andamos caminando, recorriendo. Sinceramente creo que hemos ido, formulando las propuestas que recogen las principales preocupaciones de la sociedad. Algunas tienen impacto mediático, otras no lo tienen, pero las principales preocupaciones, y me da la impresión de que hemos ido obligando a los demás a ir tomando posición y hasta también haciendo propuestas a medida que van conociendo las nuestras. Ajá. O sea que se van renovando, digamos. Los demás vamos siendo como una guía para los demás, me parece. Van siendo punta de lanza. Decimos tal cosa, después empiezan a decir algo parecido. Claro. Pero lo que ocurre es que no dicen que la dijimos nosotros, ¿no? No, claro. Hace un ratito Ricardo, Natalia le preguntaba con respecto a la seguridad, ¿no? ¿Le parece bien esto de mandar gendarmes a la provincia de Buenos Aires? Mire, en primer lugar, quedan sin control la frontera. Yo estuve también en la frontera, porque no hablo
por hablar. Yo estuve en los lugares donde hay frontera a ver qué es lo que pasa. Cuéntenos. Colador. Directamente, si Con quieren, todos los gendarmes que había es un colador. Pero sí, hombre. Sobre todo la frontera seca. Pero además no hay radares, eso del escudo norte. Sí. Que iban a poner radares para detectar aviones que ingresen clandestinamente trayendo droga. Mentira eso. Hay uno que funciona parcialmente y en determinadas zonas bastante limitadas. Necesitamos muchos gendarmes controlando la frontera. Así que traerlo acá significa generar problemas allá. Y después no creo que estén preparados para enfrentar el delito en el conurbano bonaerense. Tienen una preparación diferente. Pero, Ricardo, digo, ¿significa un acierto o un fracaso en seguridad? No, eso es la prueba del fracaso, porque como decíamos antes, si hubieran hecho modificaciones en la policía, en la justicia y en el sistema carcelario, bueno, muchas cosas no estarían ocurriendo. Entre otras, no necesitaríamos traer gendarmes, porque podríamos tener más policía. Recién dice Granados que necesitan, no sé, 40.000 policías más. Recién se dan cuenta. Hace 27 años que van gobernando. Y están gobernando y ahora se dan cuenta. Ahora se dan cuenta. Bueno, Y en lo que se han mostrado el kirchnerismo, opiniones contrapuestas es con respecto a la baja en la edad de imputabilidad de los menores. Sí, eso me encantaría tenerlo acá, bueno, a Martín. Claro, que es el que instaló el tema, comenzando por eso, después trató de instaló, pobre, eso revela dos cosas. Que se hace el que no sabe lo que pasa en el Congreso o realmente no sabe lo que pasa en el Congreso. Me gustaría decirle, si lo tuviera acá, pero vos sabés que hay como 10 proyectos sobre este tema presentados en el Congreso, uno con media sanción del Senado, y se opone el oficialismo a tratarlo. ¿En qué planeta vive? ¿Qué estás adentro de un tupper, Martín? ¿No te dijeron tus colegas que hay muchos proyectos de estos? Uno nuestro. Y le diría decir a la presidenta que los obligue a tratar estos proyectos. Sí. Pero por favor, y además no creo que sean proyectos que se deben tratar en una elección. Sí, en realidad se contaminan. Claro, dio marcha atrás al decir que en realidad lo que hace falta es el debate de un régimen penal juvenil. Bueno, que, está bien. Digamos, tampoco proponerlo en momento de campaña fue también criticado en su momento. Hay varias cosas que no se deben proponer en momento de campaña, sobre todo las que tienen que ver con la seguridad, porque termina contaminándose con intenciones electoralistas. Alfonsín, hace un ratito, mientras nos ve toda la provincia de Buenos Aires y vamos a seguir charlando, aunque sea 5 minutos más antes que se vaya, ¿se va para los pagos de dónde ahora? ¿Se va para Buenos Aires nomás? Ahora me voy para Buenos Aires. Sí. Entre semanas el Gran Buenos Aires. Estoy enfermo. Entre semanas el Gran Buenos Aires y los fines de semana el interior. Y el interior. Bueno, pero recorre un poco y de esa manera traduce la realidad de los argentinos y puede de alguna forma cambiarla, ¿o me equivoco? Si no es así... Por lo menos generando conciencia y procurando lograr acompañamiento, lograr mayor número de diputados para aprobar las leyes que tenemos presentadas en el Congreso y que no hemos podido aprobarlas porque tenemos minoría. No alcanza con presentar un proyecto. Habló de Granados, mi compañera habló usted de Granados hace instantes. Hablemos de Casal. Casal se fue de seguridad, pasó a justicia. Sí. Y quedó Granados. Digo, se desdobló lo que antes se había unido. En el mismo gobierno de Scioli había unido porque era el superministerio y de alguna manera iban a poder arreglar la inseguridad que había en la provincia de Buenos Aires. Volvió todo a foja cero. Sí, bueno, esas cosas a mí no me preocupan porque mientras haya ensayos bien intencionados, ven cómo funciona una cosa, después la experiencia demuestra que no funciona. También uno nunca sabe cuando toma una decisión si producirá los efectos que efectivamente uno previó. Esas cosas, si uno no dio los resultados, hay que tener la humildad de cambiarlo. Eso ojalá le vaya mejor en justicia. Usted dijo, y me tomo de una frase que dijo usted, Alfonsín, ¿eh? Sí. Van a perder en 2015. Sí. ¿Con quién? Con nosotros. Con nosotros van a perder. ¿Con qué candidato? Bueno, habrá que ver. Yo aspiro a que sea un radical, por supuesto, pero bueno, Libre del Sur aspirará que sea uno de Libre del Sur, el socialismo uno de socialismo, el GEN uno del GEN, la coalición uno de la coalición. Yo aspiro a que sea radical en una interna abierta. ¿Usted? No, yo... Mire, yo le voy a nombrar, usted me va a decir sí o no. Usted me va a decir, mira, pelado, no me jodas, me tengo que ir, haga lo que usted quiera. Vamos, primero, Ricardo Alfonsín. No lo estoy pensando porque sería una torpeza pensar eso 2015, ahora. Una torpeza todavía. Estoy en campaña y además no creo que se den las condiciones políticas para eso. Margarita Stolbizer. Soy una gran dirigente, pero yo prefiero que sea de mi partido. Cobos. Bueno, es uno de los presidenciables, claramente, ante una elección extraordinaria y tiene en el conjunto de la sociedad un reconocimiento muy grande, no solo en su provincia.
Bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miraste? ¿Por qué me miraste? No, digo, pero ¿está la posibilidad de Cobos 2015? Pero ¿cómo no? Todo el mundo tiene posibilidad. Con las internas abiertas, con las PASO, todos tienen posibilidad. Habrá que ver en su momento. Yo no me defino por ahora. Yo voy a acompañar al que el partido proponga. Y los demás, los de los otros partidos, acompañarán a lo que los otros partidos propongan. Y en una interna abierta decidiremos quién es. Sí, igualmente tiene mucho que ver cómo salgan del 27 de octubre. No, es importante, pero en general, bueno, ya aunque fuera los mismos resultados que hoy, apareceríamos como la fuerza nacional más importante. Somos la única fuerza nacional fuera del Frente para la Victoria. Pero no es determinante tampoco eso. Faltan mucho. Miren, chicos, sinceramente, faltan 2 años. Sí. Y yo quiero poner toda la energía en garantizar y hacer los esfuerzos que puedan en el marco de mis limitaciones para que esto transite con la mayor normalidad. Espero que actúen con racionalidad el oficialismo y la oposición, que hasta hace poco era oficialismo, que actúen todos con mucha racionalidad. Bien. Mire, Alfonsín, le voy a hacer una pregunta que seguramente se me va a enojar, ¿eh? No. Pero yo sí, enojo. no me dice que no y ya lo No conozco. me enojo. Pero yo lo conozco. Ya sé la pregunta que me haces. Ya voy a hablar de Hay que ser Independiente. más original. Yo en las malas más que nunca defiendo lo que defendí en las buenas. Sí. Más que nunca de Independiente, más que nunca. Y ayer empatamos, bueno, hago todo lo posible también. ¿Alguna vez se Que quiso nos meter gana. políticamente en el En club el o se club metió? No. ¿Nunca? No, nunca. ¿No? En realidad a mí me gusta más el box. Ajá. Sigo más el Sí, box. yo también soy amante del boxeo. Perdimos Con con Lucas Matisse, Matisse. sí. Y después Perdimos perdió bien igual, Canelo Álvarez también Ajá. con Mayweather. que me hubiera gustado que le ganara. Pero Canelo, Mayweather porque es muy buen medio boxeador. soberbión. buen boxeador, Mayweather. Extraordinario. Es muy buen boxeador. extraordinario. Yo recuerdo Yo pelea lo he con visto. De La Hoya, no sé si recuerdo. Sí, Oh, terrible. No sé si hay otro boxeador como él. No, y Pero- más a esta altura, ¿no? Con la edad que tiene. Sí, porque tiene 36. 36, sí. Bueno, pero al fútbol van mis chicos. Al fútbol mis van los chicos, chicos, sí, ajá. mis chicos y ahora están amargados. ¿Qué voy a decir? Ricardo, placer. ha sido muy amable. Muchas gracias. La pasó bien, tranquilo. Muchísimas gracias a ustedes. Tranquilo, no pasa nada. Me tiene una sonrisa. Pero sí, hombre. Tenemos Sí. una representante de Carué, Natalia, Natalia, que por Dios. Una representante de la sexta, ahí está. Sí, era una de la secta, Sí. pobre Natalia. Ha sido muy amable, Muy jovencita, Alfonsín. además. Los felicito, chicos. Gracias, Y Gracias. aire a Cueme. Y Aira Alfonsín. Chao. Ha sido muy Gracias, amable, sí. gracias.